Primera parte en Sobre la Tierra y estamos en el estudio con Mariano Oyarzábal, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de la FAUBA e investigador del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección en el Instituto IFEBA, en nuestra facultad también. Y por teléfono está Anux Jadur, reciente egresada de la licenciatura en Ciencias Ambientales desde otros continentes. Mariano y Anux nos van a hablar sobre los sistemas pastoriles y cómo se pueden utilizar sensores remotos para estudiar cuánto y cómo varían en el tiempo y en el espacio los forrajes en la Argentina. Muchas gracias por estar en Sobre la Tierra. Gracias a ustedes por invitarnos. Anux, ¿cómo nos escuchás? Muchas gracias, sí, los escucho bien. Espectacular. Vamos a arrancar con la pregunta de por qué son importantes conocer los forrajes, cuántos forrajes se producen en Argentina. Como ya sabemos todos, el forraje es la principal fuente de alimento del ganado y por lo tanto en sistemas pastoriles es un principal determinante de la capacidad de carga que puede soportar un sistema pastoril y por lo tanto un importante determinante de la carga animal óptima que debería asignársele a ese sistema. Y bueno, y a pesar de esto, en muchos casos los productores desconocen en los sistemas pastoriles cuánto forraje se produce y no saben qué carga animal es óptimo asignar. Cuando nos referimos a carga animal, nos referimos a cuántos animales se pueden poner en cuánto tiempo, en cierta cantidad de superficie, ¿no? Sí, correcto. Bien, ¿y qué problema encontraron vinculado a los forrajes? Bueno, sigo yo. El problema que detectamos es lo que anunciaba Nux hace unos minutos, que básicamente no conocemos bien cuántos kilos se producen por año de pasturas, de campos naturales o pastizales, de cultivos anuales como los verdeos, ¿no? que también se usan en la ganadería. Y obviamente que había muchas publicaciones hechas, datos por allí dispersos, y el problema es que no estaban todos juntos. En muchos casos eran inhallables, muy difíciles de encontrar, de rastrear, tanto por locales como por algún interesado de afuera. Así que detectamos el problema de que faltaba una base de datos que nos informara cuánto forraje se produce de cada tipo, en cada sitio, qué variación tiene eso, si es un valor más o menos estable o no, si cambia mucho entre años, y esa es la pregunta que guió la tesis de Anux. Bueno, ese fue el objetivo, se centró en eso. Exactamente. Bien. ¿Nos querés contar vos, Anu, qué objetivo puntualmente tuviste? Como decía Mariano, básicamente frente a esta falta de conocimiento de forraje para grandes áreas o la ausencia de una base de datos que cubra todo el país y que sea que cubra mucho territorio, tanto espacial como temporalmente hablando, el objetivo que nos planteamos fue, a partir de una base de datos previa de un proyecto anterior, enriquecer esta base de datos cubriendo toda la Argentina y una gran cantidad de años. Y para esto, bueno, básicamente se revisaron 3 fuentes: una revista de la Asociación Argentina de Producción Animal, una serie de publicaciones del INTA y también los resúmenes de congresos de la APA. O sea, ustedes se montaron de alguna manera en trabajos que venían previamente estudiando algo similar a lo que ustedes hacían, ¿no? Sí, principalmente Mariano ya está, bueno, hace rato en el área esta de los pastizales, del forraje, por parte de lo que es el proyecto del observatorio forrajero. Pero bueno, lo interesante de este trabajo es que se usaron datos ya generados que están en estas fuentes que tal vez no son visitadas o de manera regular, y como que se revalorizó toda esa información de alguna manera. Espectacular. Bueno, podemos pasar a los resultados. Igual esto que decís no es menor. Alguna vez me imagino unas bases de datos de forrajes, imagino, tipo tablas de Excel alguna vez, o mapas así todos con numeritos, cuadraditos, y así que esté tan claro en mapas me parece fundamental. ¿Qué resultados le gustaría destacar?
Mirá, la verdad es que hay varias cosas para destacar, pero dado el tiempo me animo a decir dos cosas bien generales. Una es que ahora tenemos esa base de datos de más de 6.000 registros, que sería muy difícil para una persona de afuera, del exterior, reproducir, casi imposible. Y incluso, como les decía, para un argentino, llegar a esos datos y procesarlos como los procesamos nosotros para tener todo una misma unidad y medida y un mismo criterio, sería un trabajo en sí mismo, es lo que ya hicimos. Entonces, esa base de datos es en sí mismo un resultado. Que le hicimos algunas preguntas a esa base de datos para la tesis de ANUX. Por ejemplo, ¿cuánto producen las pasturas de la región pampeana? ¿Cuánto producen los pastizales de la región patagónica? ¿Cómo varía eso entre años? Y una cosa muy llamativa, por lo menos a nosotros nos llamó mucho la atención, es que uno puede llegar a promedios más o menos robustos de cada región, de, por ejemplo, las pasturas, ¿no? Esos cultivos que hacemos con muchas especies y que se usan mucho en la ganadería. Los promedios son bien distintos entre regiones, pero la variación que hay dentro de cada región es mucho mayor que la variación que hay entre regiones. Es decir, el promedio de las pasturas de la región pampeana es de 8.500 kilos por hectárea por año. En el Chaco producen un poco menos, pero eso es el promedio. Dentro de cada región hay un mundo de pasturas que producen muy poquito o mucho. Y entonces esa variación, tanto entre años como entre sitios, es muy, muy desafiante, porque uno tiene que lidiar con esa variabilidad. No hay una pastura típica que uno pueda decir produce esto en tal zona. Depende mucho de la situación en la que está y cómo viene produciendo. Eso igual sobre todo está, no sé cómo preguntarlo, ¿eso está diagnosticado o determinado por la topografía? ¿Por qué tipo de factor sobre todo? Buenísimo. Hay muchos factores que explican por qué una pastura o un pastizal produce poco o mucho, pero sí, una parte es ambiental, ¿no? Ambiental desde el punto de vista de dónde está ubicada, cuánto le llovió, pero hay otra que depende mucho del manejo. Es también ambiente, pero depende de cómo fue tratada, ¿no? Si muy pastoreada, si poco pastoreada, si fue sembrada en tiempo y forma, si en cambio si le dieron descanso después de un pastoreo o no le dieron descanso. Entonces hay un sinfín de variables que nosotros no podemos hoy estudiar con la base de datos que tenemos, pero sí hay algunas aproximaciones a eso, de que explican esa variación. Una pastura puede producir 1.000 o 10.500. Claro. Y determinado por esa heterogeneidad entre el manejo y el ambiente. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo revisaron en estas imágenes? ¿Cuánto tiempo tomaron toda esta información que tenían? Bueno, revisamos todo en más o menos 3 años. Justo tuvimos un encuentro con ANUX, empezó la pandemia y nos dedicamos a buscar datos en los papers y las publicaciones. Así que fue un trabajo de intensificación largo, pero estamos muy contentos con los resultados. ANUX, ¿estás por ahí? No sé si escucha bien. Por las dudas, cada tanto chequeamos. Sí, estoy acá. Y esto de mirar es como un viaje en el tiempo, ¿no? Ver también los forrajes de hace mucho tiempo. La primera imagen que viste, ¿de qué año es, por ejemplo? Hay algunos registros que son de los 90 o... Bueno, son registros también que ya estaban presentes en esta base de datos previa. Pero, por ejemplo, los registros que son de estas publicaciones del INTA en la que se prueban diferentes cultivares de alfalfa y otras especies, los primeros PDFs que encontramos son del 94. De hecho, hay algún que otro PDF que esté incompleto. O sea, son publicaciones que de otro modo se van a terminar perdiendo o se van a volver inaccesibles, y está bueno, creo, poder juntar datos de aproximadamente una cobertura temporal de 30 años. Y ahora, esto, volviendo a los resultados, ¿alguno te llamó particularmente la atención? Bueno, fue interesante encontrar que en algunos casos comparamos
datos de pasturas, como decía Mariano, que hay pasturas que tal vez producen mucho y otras que están muy cercanas producen muy poco. Y fue interesante encontrar que las pasturas, con todo el manejo que se realiza y las inversiones que se hace para poder producir una pastura, terminan en muchos casos teniendo una variación mayor que pastizales en la zona en la región de la Patagonia. Eso creo que fue lo más sorprendente de toda la tesis. Bueno, ¿y qué implicancias tienen o qué implicancias creen ustedes que tienen estos hallazgos en cuanto a lo agronómico, productivo, ambiental o para la academia? Bueno, la pregunta es bien amplia, pero... Te dejé mucho margen para que digas lo que mucho. quieras. Desde el punto de vista productivo estamos mejor parados porque ahora conocemos mejor los promedios, al menos, de los principales recursos forrajeros usados en la ganadería pastoril, y estamos alarmados por la variabilidad o la variación que hay de cada uno de esos recursos forrajeros dentro de una misma zona. Desde el punto de vista académico, bueno, está todo por hacer porque en realidad esta tesis aún no está publicada, así que en principio vamos a someterla primero a un proceso de publicación en alguna revista internacional para que a partir de ahí se conozca al mundo académico lo hecho en Argentina durante muchos años. Nosotros estamos aprovechando el trabajo de muchísima gente que ha estado trabajando en el campo, cortando con una tijera y cosechando pasto, y que eso vea la luz en alguna revista es una cosa que todavía falta por hacer, pero me parece que es el camino para que el resto de la academia conozca cuánto forraje se produce en Argentina, ¿no? Claro, bien. ¿Y alguna otra implicancia más que quieras destacar? Sí, una implicancia que nos viene... Anux, y estaba por decir algo, no quiero pisarla porque hay delay. Adelante, Anux. No, iba a comentar también que además de esta importancia como en un sentido más productivo, el hecho de que la base de datos de forrajes que está exactamente en lo que se registró y los datos más importantes son de productividad primaria neta aérea, y que aunque es un término un poco técnico, es muy importante porque expresa el funcionamiento de los ecosistemas, de los pastizales, y es un elemento, es una variable muy clave a nivel ecosistémico para poder estudiar los pastizales. En este sentido, para la caracterización del ambiente, la base de datos también es una gran herramienta. Me imagino, tengo ahí mis vacas en el campo y quiero acceder a esta información. ¿Cuándo piensan que esto puede suceder? ¿Cuándo salga el paper? ¿Cuándo sería esto? Por ahora está la tesis de Anux en el repositorio de la Facultad de Agronomía, y yo creo que hay que esperar un poquito más a que eso se publique, porque ahí es cuando vamos a tener más herramientas para, después de haber pasado por un proceso de revisión, para decir que las cosas son como las describimos nosotros, o al menos con más certeza, ¿no? ¿Y cómo sigue esta línea de investigación entonces? Y con un trabajo que está más allá de la tesis, que es la publicación en sí mismo, ¿no? Que Anux ha hecho una excelente tesis y está muy cerca de la calidad de un trabajo científico, pero bueno, en principio tenemos que escribir en inglés o traducir lo que tenemos y adecuarlo a la revista que elijamos. Y Anux, ahí que estás en la introducción contamos que estás en otro continente. ¿Tenés planeado seguir esta línea de investigación o trabajando vinculado a imágenes satelitales, forrajes, o estás en otro plan? Está haciendo patria, Anux. No, sí, me gustaría poder seguir vinculada, o estudiando los forrajes. Estoy, viendo los trámites para ver qué puedo hacer con el título acá en España. Y sí, me gustó mucho hacer la tesis y me gustaría seguir por estas ramas. Antes de irnos, ¿quieren comentarnos alguna cosa que les haya quedado dando vueltas en la cabeza? No, agradecerles mucho la participación, que podamos contarles todo este trabajo hecho y ojalá que podamos publicar esto y
bueno, darlo aún más a conocer que lo que hasta ahora hemos logrado. Quiero destacar el excelente trabajo que ha hecho ANUX en todo esto, que excedió claramente los límites de un trabajo de intensificación por la magnitud, por la dedicación y por la cantidad de tiempo asignado, ¿no? Así que, bueno, son esas cosas que pasan en la facultad y que a veces son un poco invisibles porque uno cumplió con lo que había que hacer, que era un trabajo de intensificación, pero bueno, tiene semejante envergadura que vamos a disfrutarlo durante muchos años. Que no para el festejo. Muchas gracias y los esperamos para más programas de Sobre la Tierra. Muchas gracias. Gracias a ustedes.